Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy voy a estarles explicando cómo se crea una base de datos en Microsoft Access para posteriormente ser enlazada con Visual Basic o Visual Studio, la versión 2015. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a construir una base de datos. ¿Cómo se hace esa base de datos? Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible para alguien que quizás no tenga ningún conocimiento de base de datos. Suponga usted que vamos a crear una base, de datos para almacenar registros sobre empleados. Sobre empleados de cualquier empresa. Quiero hacer la aclaración que esta es una base de datos simple, porque existen también bases de datos normalizadas. Entonces usted puede crear una base de datos normalizada o una base de datos simple. Esta va a ser una base de datos simple o una base de datos con tabla plana, como se le llama. Que no es que sea la más común, pero para efectos de aprendizaje en bases de datos es mejor trabajar con este tipo de base de datos para luego hacer el salto a base de datos normalizada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una lista de los datos que nosotros deseamos almacenar. El primero, por ejemplo, sería la identidad del empleado. Luego iríamos, por ejemplo, al nombre. Puede ser el nombre completo o usted lo separa por apellidos como guste. Digamos la edad, el número de teléfono, número telefónico, perdonen. Podría ser el sueldo que gana, sueldo que devenga o que gana, como usted lo quiere interpretar, el departamento donde labora. Perdón, aquí me equivoqué con el acento, disculpe. Ok, pueden ser más datos, pero para efectos de aprendizaje lo vamos a dejar solamente ahí, porque pueden haber muchos más. Puede ser la dirección de residencia, ¿verdad? El horario de trabajo, puede ser título que posee, pueden ser varios. Pero en este caso lo vamos a manejar así. Lo segundo que tenemos que entender es que estos datos se van a convertir en campos. El nombre correcto es campos, pero también se le llama variables, que son los identificativos o los identificadores donde nosotros vamos a almacenar infinidad de registros. ¿Por qué se les llama identificadores? ¿Por qué se les llama campos? Porque, por ejemplo, si en una empresa yo tengo, o en cualquier empresa usted tiene, digamos, 30 empleados o digamos 20 empleados, significa que esa base de datos va a tener 20 identidades, 20 nombres, 20 edades, 20 números de teléfono, 20 sueldos y 20 departamentos. Entonces, por eso se le llama identificadores o campos. Entonces, esto los tenemos que convertir en campos. Un campo por cada dato. Entonces, le vamos a colocar campos. Y, por ejemplo, el campo 1, voy a colocar así en guiones, se va a llamar, digamos, identidad. A veces le llaman ID, solo ID. Pero en este caso le vamos a colocar identidad. Luego, el campo nombre. Campo edad. Generalmente se les coloca nombre referente a lo que van a almacenar, a qué dato van a almacenar. NTLF le vamos a colocar a ese. Usted coloca el nombre que desea. Lo vamos a dejar así, ese de venga. Luego vamos con departamento. Lo dejamos así. ¿Por qué estoy utilizando nombres cortos?
En el ámbito de la programación, pues hace muchos años se manejaba que el tamaño máximo de las variables o de los campos era de 8 caracteres. Ahora se permite un poco más, pero por esa razón lo utilizo así. Y porque tiene que ser un nombre corto, siempre tiene que ser un nombre corto, ¿verdad? Recuerden que este es un identificador para almacenar los datos. Entonces, lo vamos a manejar de esta manera. Estos campos deben de ir en una tabla, que la tabla es la que va a almacenar los datos. Y en este caso le vamos a colocar a la tabla, le vamos a colocar registros. Así se va a llamar la tabla y los campos que va a contener esta tabla son estos. Ahora, otro de los conceptos que nosotros debemos de identificar son los tipos de campos. Pero no me voy a tener mucho a explicar cuáles son los tipos de campos. Porque no vamos a hacer normalización. Cuando trabajamos tablas planas o bases de datos simples, solamente tenemos que identificar cuál es el campo llave, el campo principal de la tabla. ¿Por qué razón? Cuando manejamos bases de datos, para poder accesar, para poder manipular y modificar los datos, se debe de hacer a través del campo principal o el campo llave. La característica principal o por la cual nosotros vamos a identificar el campo llave es que ese campo debe de ser único, que su contenido sea único y que no se repita. Entonces, de todos estos campos que tenemos acá, el campo el cual su contenido o lo que nosotros almacenemos no se va a repetir jamás es identidad. Entonces le vamos a colocar un asterisco. Este sería el campo llave de esta tabla, de la tabla registros. Por ejemplo, pueden haber muchos Óscares. Nombres Óscar hay un montón, entonces no puede ser campo llave. Edad, hay muchas personas que tienen 20 años, que tienen 30 años, entonces no pueden haber duplicados, tienen que ser únicos para poderlos identificar y modificar. En cambio, el ID o la identidad de la persona es único, pertenece a esa persona y así es toda la vida. Inclusive cuando alguien muere, ese número de identidad sigue vigente, es decir, no vigente para hacer trámites, pero ese número de identidad no se lo van a asignar a otra persona. Entonces es único. Aquí, en cualquier país del mundo, su identidad es única, no se repite. La edad sí, el número de teléfono también, porque aunque sea un número que lo identifica a usted, pero si usted deja de utilizar ese número de teléfono, ese número se lo pueden asignar a otra persona. Entonces el campo único o el campo llave es identidad. Una vez tengamos esto, entonces pasamos a crear nuestra base de datos en Access. Aquí vamos a dar clic a base de datos en blanco. Nos aparece esta ventanita. Estoy utilizando la versión 2019, la última versión, la última actualización. Luego le vamos a dar clic a esta carpetita para ubicar un lugar en nuestra computadora. Puede ser la misma carpeta del proyecto directamente, ¿verdad? Donde nosotros lo vamos a almacenar. Yo voy a utilizar esta carpeta, ¿verdad? Que es la que yo he estado trabajando. Lo vamos a hacer aquí, programación 2. La vamos a dejar acá. Y seguidamente vamos a asignarle un nombre en una sola palabra. Digamos, empleados. En una sola palabra. En cuanto al formato, es indistintivo. Usted puede utilizar cualquier formato. Pero para asegurar que el formato va a ser compatible con la mayoría de versiones de Visual Studio o de Visual Basic, yo siempre recomiendo que utilicen la versión 2002-2003. Pero les repito, no siempre le va a generar un error, pero a veces sí, hay ecuaciones y entonces para asegurar que no aparezca ningún error, utilizamos son errores de compatibilidad. La versión 2002-2003, ahí lo manejamos. ¿Cómo sabemos que estamos en la versión 2002-2003? Porque nos va a aparecer el nombre de la base de datos y luego .mdb. Cuando utilizamos otro formato aparece ACCMDB, creo.
no recuerdo, más o menos es ACC3 creo. No, ACC3 es un formato de audio, ACC-MDB, por ahí va la cosa, pero no es MDB. Entonces le damos clic a crear. Por defecto, Access ya nos genera un formulario, perdón, una herramienta para tabla, para yo poder crear una tabla a partir de acá. Pero si yo tuviera que agregar otra, pues se siguen otros pasos, ¿verdad? Entonces, como ya me aparece de manera automática la tabla 1, entonces lo que hay que hacer es trabajarla en modo diseño. Yo puedo darle clic acá, clic derecho donde dice tabla 1, y doy clic a vista diseño, o directamente me voy a ver aquí en este menú y le doy clic a este icono, ¿verdad? Donde aparece varias reglas y un lápiz. Entonces, al darle clic, ya sea a través de clic derecho o de me aparece una ventanita donde me indica que yo debo de escribir el nombre de la tabla, para guardarla. Entonces voy a utilizar este nombre que designé acá, que es registros. Entonces, escribo registros. Perdón, es un pájaro que acaba de cantar. Ok. Una vez escrito el nombre, entonces yo le doy clic a aceptar. Y me va a aparecer esta ventana. Si nosotros nos fijamos, nos aparece por defecto el primer campo con una llavecita acá. Esta llavecita indica que es el campo principal o el campo llave. Entonces aquí voy a escribir el campo que yo he definido acá, que se llama identidad como campo llave. Entonces escribo identidad. Cuando hablamos de identidad, generalmente estamos hablando de un número. En el caso de los hondureños, empieza con el número de departamento, de municipio, el año de nacimiento. Entonces, es un número. Entonces, cuando nosotros hablamos de número en Access, entonces vamos a manejar el tipo de dato número, porque ese es el que vamos a manejar, ¿verdad? Vamos a manejar solamente número. Entonces, aquí en tamaño del campo usted puede colocar entero, largo si lo desea, que es el más adecuado. Entonces ya hicimos el primer campo. Ahora vamos con el segundo. Le damos clic a la segunda casilla, la segunda fila, y nos va a permitir agregar el segundo campo. El segundo campo es nombre, ¿verdad? Entonces escribimos nombre. En cuanto a tipo de dato, nosotros podemos definir un nombre, digamos. Fernando Mauricio Fernández. Me faltó el acento. Así, ¿verdad? Vallecillo, digamos. Ese es un nombre. ¿Qué son estos? Estos son caracteres o texto. Entonces, en tipo de dato, vamos a manejar texto corto. Texto corto. En cuanto al tamaño, aquí nosotros vamos a asignar la cantidad máxima de caracteres que vamos a almacenar. En este caso, si nosotros contamos este nombre, que es bastante grande, entonces diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Hay 38 caracteres. Los espacios se interpretan como caracteres en las bases de datos. Entonces por eso los conté. Dijimos que eran 38. Pero por aquello de que algunos tienen nombres un poco más largos e inclusive tienen hasta 3 nombres, entonces podemos manejar más o menos un tamaño de, digamos, 50 caracteres. Entonces en vez de 255, que es el máximo por cada variable, entonces colocamos 50. Entonces ya sabemos que en el nombre se van a almacenar 50 caracteres. Vamos con el tercer campo, que en este caso sería edad.
¿verdad? Colocamos edad. Ok, la edad la podemos manejar de dos maneras. Una es 30, solo el número 30. O la otra es colocar, digamos, 30 años. Si nosotros elegimos entonces estamos hablando de un número. Y si escogemos esta forma, entonces estamos hablando de texto, porque estos números se interpretan como texto. ¿Cuál es el tipo que usted va a elegir? Bueno, el que guste. Yo opto por elegir estos dos. Perdón, esta forma, solamente el número. Entonces aquí, en vez de texto corto, yo voy a colocar número, y como solamente son dos números que contiene, en verdad son dos, miren, uno, dos números, o en algún caso pueden ser 100 años, hay casos de 100 años, pero obviamente no vamos a tener un empleado de 100 años, pero manteniendo esa posibilidad, son tres. Entonces aquí yo voy a colocar, en vez de entero largo, voy a colocar entero simple, ¿verdad? Entero normal. Vamos con el siguiente, que en este caso es número de teléfono, NTLF. Un número de teléfono generalmente se interpreta solo como números, pero si usted desea, por ejemplo, considerar los guiones, pues sería también texto. ¿Cuál es el que le conviene? Pues como usted guste. Si hablamos de los números de teléfonos aquí en Honduras, entonces, por ejemplo, están los teléfonos fijos y están los teléfonos celulares. El teléfono celulares son 6 números y 2 guiones, entonces serían 8 caracteres. Creo que es la misma cantidad para un número de teléfono fijo. Entonces usted decide cómo lo va a manejar. Yo lo voy a manejar como texto. Por ejemplo, un número de teléfono sería 369, 509. Por ejemplo, este es un número de celular, sin el número de área, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, me equivoqué. Son 10. Entonces vamos a manejar números sin área, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar como texto corto y aquí le colocamos 10. Lo vamos a dejar así. Vamos con el sueldo que devenga. S de venga. Obviamente si hablamos de un sueldo estamos hablando de número, ¿verdad? Y alguien puede ganar, digamos, 15.230.23. Entonces aquí ya estamos manejando números decimales, ¿verdad? Son números decimales. Entonces, en vez de entero largo, le vamos a colocar decimal. Puede ser doble o puede ser decimal. Cualquiera de los dos funciona de la misma manera. Entonces vamos a manejar decimal. Pero es que aquí tengo que definir la precisión y para no enchivolarlos, mejor vamos a utilizar doble. Ok, aquí en doble es como el más simple, más común. Entonces, generalmente nosotros manejamos dos números decimales, en este caso. Entonces, acá donde dice lugar a decimales, nosotros colocamos 2. Entonces va a almacenar dos números decimales. Luego, el último campo, en este caso sería departamento, ¿verdad? Y obviamente es un texto corto, más o menos en un departamento, creo que el más grande, digamos, es administración, departamento de administración. Ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Entonces, por aquello de que al otros son más grandes, colóquele 25. 25 caracteres. Una vez hemos finalizado la tabla, entonces guardamos y ya tenemos nuestra base de datos creada. Esa es la manera en cómo se crea una base de datos simple.
Para hacer la conexión con Visual Basic, aquí mismo en el canal yo dejo hay un video donde explico cómo enlazar una base de datos. Creo que la que explico acá es una base de datos normalizada, pero en sí los pasos son exactamente lo mismo que se sigue. Ha sido un gusto. Cualquier cosita, cualquier pregunta me la hacen saber, ¿verdad? Entonces nos encontramos en el próximo video.